Desde La Habana le invito a que se quede con nosotros para que conozca lo que ha sido noticia en las últimas horas. ¿Listos para presentar una nueva emisión de Noticias.cu? Y lo hacemos en titulares. Cuba condenó la reciente extensión del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos. El canciller Bruno Rodríguez aseveró que esta decisión llega en el momento más cruel de la ofensiva estadounidense contra la isla. Desde los sitios condominio.cu conocimos que el presidente cubano Miguel Díaz-Canel se reunió con representantes del sector privado cubano. Finca Villa Julieta en la provincia de Cienfuegos mantiene producciones alimentarias agroecológicas. Estos y otros temas en los próximos minutos. Soy Angélica Fonteboa y le invito a que me acompañe. Lo decíamos en titulares, Cuba condena en los términos más enérgicos la exención por un año más del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de Estados Unidos, una política genocida que se mantiene contra nuestro pueblo por más de 6 décadas. Denunció este martes por medio de la red social X el ministro de Relaciones Exteriores Bruno Rodríguez Parrilla. Se trata de la Ley de Comercio con el Enemigo, el texto legislativo único de su tipo que constituye la base del cerco económico impuesto a la mayor de las Antillas por más de 6 décadas. El andamiaje de la Ley de Comercio con el Enemigo le otorga al presidente de Estados Unidos la facultad para restringir el comercio con países hostiles a la nación norteña y la posibilidad de aplicar sanciones económicas en tiempo de guerra o en cualquier otro periodo de emergencia nacional, a la par que prohíbe el comercio con el enemigo o aliados del enemigo durante conflictos bélicos. Aprobada por el Congreso Federal el 6 de octubre de 1917, es renovada anualmente por el inquilino que ocupa el despacho oval con el único fin de rendir por hambre al pueblo cubano, único país que actualmente figura en la lista de esa disposición legal cuya prórroga anterior vence el 14 de septiembre del año en curso. Sobre su objetivo, el canciller aseguró que su renovación hasta septiembre de 2027 no es un acto administrativo menor, sino la confirmación de que Washington persiste en su propósito de asfixiar a una nación entera. En ese sentido, argumentó que la exención llega en el momento más cruel de la ofensiva estadounidense contra Cuba en años recientes, que incluye órdenes ejecutivas, bloqueo petrolero y una feroz arremetida para intentar aislar a la isla de la comunidad internacional. Cuba no es una amenaza, el bloqueo sí, afirmó Rodríguez Parrilla. Y volvemos a cambiar de tema. Trabajadores del Cardiocentro Pediátrico William Soler en el municipio capitalino de Boyeros rememoraron un acto los 40 años de creada esta institución por nuestro líder histórico de la Revolución Cubana, comandante en jefe Fidel Castro Ruz. A continuación, tenemos el reporte. En el acto por los 40 años de la institución, el viceministro de Asistencia Médica, Julio Guerra Izquierdo, transmitió la felicitación del ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, y del Consejo de Dirección del organismo. Nos reunimos para rendir homenaje a profesionales cuya labor trasciende al cardiocentro, señaló. En el sector de la salud, esta fecha adquiere un significado especial porque estamos hablando de una institución del tercer nivel de atención en nuestro país, que como me refería al inicio de estas palabras, ha sido capaz desde el anonimato de realizar las operaciones cardiovasculares pediátricas más complejas con enorme calidad profesional y humana. Destacó que la formación integral de sus profesionales es fundamental para que el Cardiocentro Pediátrico William Soler sea de referencia nacional de la cardiología y de la cirugía cardiovascular pediátrica, además de rector del Programa Nacional de Atención al Niño Cardiópata. Igualmente, para mitigar los efectos del criminal bloqueo. Una cirugía cardiovascular que se retrasa por falta de un recurso es parte del crimen que se comete contra nuestro pueblo. Entre los más de 12.000 niños que esperan hoy por un proceder quirúrgico en Cuba, algunos sufren de enfermedades del corazón. Los cortes de energía eléctrica también han impactado al Cardiocentro William Soler y con ello se han crecido sus profesionales porque en todo momento se ha garantizado la atención
de calidad a los niños que no son culpables del odio hacia nuestra nación soberana. En la ceremonia, el miembro del Secretariado Nacional de la CTC, Santiago Badía González, entregó al Cardiocentro el sello aniversario 85 de la Central Obrera. Igualmente, varios de sus fundadores, todavía en ejercicio, fueron reconocidos. El doctor Eugenio Selman Joseín Sosa agradeció al colectivo su profesionalidad, conciencia, unidad, espíritu y voluntad. Especialmente a nuestro Ministerio de Salud Pública, a las instituciones de nuestro Estado revolucionario, defendiendo siempre la salud del pueblo como principio de la revolución socialista. Cumple 40 años de loable labor el Cardiocentro Pediátrico William Solar. Primera pausa informativa. Al regreso tendremos informaciones con noticias.cu. Los espero. Sí hay bloqueo, sí se ha recrudecido, sí nos enfrentamos a una guerra económica, sí nos desprecian, sí nos intoxican vulgarmente, obscenamente y cargados de odio en las redes sociales. Pero contamos también, y es lo más importante, con un pueblo heroico y digno. Regresamos de la pausa e iniciamos en la página de Radio Habana, Cuba. Aquí lo tienen en titulares. Se reúne Díaz-Canel con representantes del sector privado cubano. El presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez se reunió con representantes del sector privado en Cuba, contacto que, según explicó, será constante con el sistema empresarial cubano, que es uno solo e incluye a las formas estatales y no estatales. No podemos construir todo lo que queremos hacer en beneficio del país si no logramos esta comunicación, dijo durante el encuentro, en el que participaron empresarios de sectores de la alimentación, agricultura, energía, transporte, asesoramiento jurídico y otros. El jefe de Estado abogó por aumentar en el país la producción de alimentos, bienes y servicios, por reducir los costos improductivos y la dependencia de las importaciones de productos acabados e incorporar tecnología, conocimiento e innovación. No tiene sentido, consideró el mandatario, que en nuestro modelo económico y social tengamos en cuenta todos los sectores económicos si estos no están en función de las estrategias de desarrollo territorial y local y del Plan Nacional de Desarrollo. Nos vamos ahora hacia la página de Radio Reloj. Camagüey por un curso de todos. Aquí lo tenemos. La ministra de Educación, Naima Trujillo, exhortó en Camagüey a hacer del nuevo periodo docente un curso de todos, en el que con el apoyo colectivo se aproveche cada reserva y se defienda así la calidad de las variantes ante la tensa situación que enfrenta el país. La cita estuvo presidida por Walter Simón Norris, primer secretario del partido en la provincia, junto al gobernador Jorge Enrique Sutil, y contó con directivos del ramo, de entidades aseguradoras y dirigentes estudiantiles. La titular enfatizó en no comprometer lo que no se pueda cumplir e insistió en la información oportuna y transparente como el mejor plan comunicacional. En tanto, Lorelei Suárez, directora general de la Educación en Camagüey, expuso que el 1 de septiembre abrirán 716 instituciones educativas, entre escuelas y otros centros, y uno de los retos está en solventar el déficit de cobertura docente. Nosotros ahora hacemos una pausa y comenzamos o regresamos a noticias.cu con más informaciones.
ya lo decía, pero vamos al cierre. La finca Villa Julieta, ubicada en el municipio Cienfueguero de Palmira, mantiene la tradición de obtener producciones alimentarias agroecológicas. Esto es posible con el empleo de la ciencia, la consagración de los trabajadores y el vínculo con apoyos de desarrollo local. Aquí la actividad que estamos haciendo es sembrando hortalizas, mayormente, que es lo que yo me dedico mayormente, a la habichuela, quimbombó, el frijol verde. Entonces, desde que entré sembrando 9 productos, los mantenidos más o menos, en más y en menos cantidad, pero en buenos rendimientos hasta ahora. El agua es lo principal que tenemos. Aquí estamos en estos momentos regando y guataqueando las dos cosas a la vez. Utilizamos el desperdicio del ganado y las producciones que las tenemos ahí a pilar. Esas pilas no son por gusto ahí, esas pilas no se queman ni nada, eso se va pudriendo y las vamos revolviendo y ahí hacemos fertilizantes. Estrategias que implementan en las 6 hectáreas de la finca Villa Julieta, enclavada en el municipio Cienfueguero de Palmira. Predios en los que su dueño, Enrique Arturo, emplea la sabiduría agroecológica para la obtención de alimentos más saludables. Las producciones van aquí al consumo social, fundamentalmente al hogar de embarazadas, al policlínico, a la casa de abuelo. Tenemos convenio también con la PNR y le llevamos a la PNR también siempre a educación, la escuela especial, el círculo infantil. En alianza con la Asociación Cuba Cooperación Francia, implementa acciones para el trabajo con alumnos vinculados a las ciencias agrarias y producir con el apoyo de las fuentes renovables de energía. Una construcción civil, que es una escuela, un aula docente, que encima del aula docente estaría un sistema de bombeo solar fotovoltaico. Tiene un área que sería de 0,5 hectáreas, con riego por goteo, alimentado con un molino de viento, una nave que era de cerdo, pasarla a cabras en tarima y de ahí obtener leche, carne y queso de cabra. Esa es la función. Tiene un área que es de un centro de lombricultura para producir humo de lombriz. Tiene también un área que es para la construcción de un biogás de las excretas de las cabras y de cerdo, pues producir biogás para 4 viviendas, da el cálculo teniendo 100 cabras aquí. Estamos negociando con el grupo de Cuba Cooperación Francia, porque de verdad que estamos necesitando, nos urge aquí, para no perder más producciones, un triciclo eléctrico. Porque entonces eso sí sería, nos pone en otro estadio. Cerrar ciclos productivos, cambio de la matriz energética y aprovechamiento de las bondades naturales favorecerán la economía circular que pretende lograr aquí Enrique Arturo para la entrega de alimentos más saludables al pueblo. Así finaliza esta emisión de Noticias.cu. No se vaya porque le propongo que se quede en sintonía para que disfrute de Zona Deportiva, hoy con Boris y Arián Alejandro. Lindo día. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva emisión deportiva aquí en Cubavisión Internacional y en este su espacio habitual de análisis de miércoles. Si Zona Deportiva va a hablar de béisbol, si va a hablar también de voleibol, por supuesto que tiene que estar presente en nuestro estudio Arián Alejandro. Los buenos días para usted. Un placer siempre compartir contigo, Boris. Los buenos días para ti, para todos los que están con nosotros también a través de la pequeña pantalla aquí en Zona Deportiva. Y como tú decías, hoy con el béisbol y el voleibol, 2 deportes que tienen mucha actividad por estos días a nivel internacional para equipos cubanos. Sí, señor, y vamos a comenzar precisamente con la pasión de las bolas y los strikes en su variante femenina. Después de que el clima incidiera muchísimo en que no se pudiese jugar en esta sede asiática, en contradicción con el pronóstico previo al evento, la meteorología tiene esto y puede cambiar de un día para otro.
prácticamente 2 jornadas completas de calendario sin poder efectuarse, y sobre todo en los partidos que involucraba a una selección cubana que comenzó con 2 derrotas, Arián, incluso con el saldo negativo en cuanto a las carreras producidas por este elenco nacional. Así mismo, hay una realidad. Este equipo femenino tiene como grandes actuaciones 2 estos lugares, pero eso ya se ha ido quedando lejano en el tiempo, y la realidad actual es esta: chocar contra conjuntos que le superan en recorrido internacional. Porque ¿cuál es la experiencia? Nos deberíamos preguntar, ¿cuál es la experiencia de las muchachas que están participando en esta fase inicial del Campeonato Mundial? Es una experiencia escasa, y si además de eso le sumas claro que esto es parejo para todos, pero que hay que correr el calendario, esto desde el punto de vista mental un poco que no te ayuda a descompresionar para aquellas que tienen el reto de estar por primera vez o casi por primera vez en un evento como este. ¿Qué es lo que suele pasar por lo general, Arián, entre un equipo y otro de las convocatorias que tiene Cuba? Si ya en el masculino, que independientemente de que estemos de acuerdo o no, se ha optado porque buena parte de la plantilla sea una base similar en un rango entre 3-4 años aproximadamente, en el femenino sucede casi lo mismo. Vemos que hay figuras clave de la nómina que pueden repetir participaciones, a no ser algunas que hayan salido incluso por causas ajenas a lo deportivo, o al revés, en determinados eventos que estén involucradas a nivel de clubes, y sin embargo entendemos que esta selección, aunque conserve su base, ya el nivel competitivo está por debajo del estándar. Estoy de acuerdo, está por debajo del estándar el nivel competitivo, y sobre todo el detalle también marcarlo, Boris, que no se deje guiar por el nombre de los países rivales. Bueno, hay que decir que sí es un país con tradición beisbolera. Hay que tiene además en el ranking, en sentido colectivo, entre ambos sexos, incluso desde categorías inferiores, un puntaje tremendo. Exactamente. Y bueno, Japón, que será nuestro último rival, que es el equipo en el censo femenino. Bueno, en el masculino también siempre sale entre los favoritos, en el femenino es la gran potencia, podríamos decir así. Pero no se deje guiar usted por escuchar a nombres como Filipinas o como Gran Bretaña. Es que aquí sucede diferente a los hombres, que hay naciones que sí trabajan mejor el béisbol femenino que el béisbol masculino, y esto, como quiera que sea, es un punto diferente, y que para Cuba, Boris, yo creo que lo más importante al final es participar, tener el recorrido, y si logras clasificar, pues yo creo que para mí sería la sorpresa. No creo que suceda, más ya tú mencionabas, comenzar con 2 derrotas prácticamente te condena a ganar todo lo que queda, contando entre esos juegos Venezuela y Japón, que son partidos bien difíciles. Y prácticamente de manera consecutiva, Venezuela primero, Filipinas después, y cierran con las niponas. Un momento realmente difícil por cómo se dieron esos 2 primeros desafíos para el elenco cubano, que de todas maneras, a partir de las presentaciones que restan, posiblemente el viernes aquí en Zona Deportiva también tendremos la actualización, y si tristemente es la despedida de las nuestras del evento, como suele ser habitual, se hará el cierre en cuanto a lo analítico. Hacemos una pausa en el debate sobre las bolas y los strikes, esa pasión que está intrínseca en la sangre de los cubanos, para hablar de deportes acuáticos, y vamos a uno de los más pausados. La especialidad de los clavados en los recién celebrados Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo experimentaron un retroceso en cuanto a las preseas con respecto a la cita precedente en San Salvador 2023 para la delegación cubana. Pese a eso, los atletas supieron imponerse a condiciones adversas, incluso algunas que tenían que ver con la organización del propio evento. Sobre el tema, tenemos declaraciones de Milagro González obtenidas por nuestro colega Eduardo Marrero. Nosotros teníamos un pronóstico de 2 medallas de bronce, y bueno, como les dije anteriormente, obtuvimos 2 medallas de bronce y 1 de plata. Consideramos que el resultado ha sido bueno, primero por toda la preparación que tuvieron estos atletas. Todo no es nada que se pueda esconder de que tuvimos una preparación, por lo menos aquí en La Habana, que no fue la óptima, con condiciones que nos afectaron grandemente en el caso del clavado, problemas de iluminación, problemas de trampolín. En la parte final de la preparación, pues bueno, obtuvimos una donación de China de 4 trampolines, que nos venía muy bien porque ya los otros que teníamos se habían partido, y la iluminación de la parte del clavado, que bueno, eso sí se tomó
en acuerdo y fue resuelto, ya digo, en la última parte. Bueno, destacar el esfuerzo tan grande que hicieron los atletas para entrenar, para poder alcanzar esos programas de competencia, sobre todo los eventos de plataforma. Y bueno, la actuación de nosotros, en ningún momento teníamos planificado alcanzar una medalla de oro, aunque el ánimo y las perspectivas de cada atleta pues es ir a lograr el mejor resultado, a lograr la medalla de oro. Muchísimas gracias a Eduardo Marrero y también a Milagros por la comparecencia para nuestros espacios informativos. Y vamos a continuar, Arián, con lo que habíamos anticipado en la presentación. Ahora nos corresponde hablar acerca del voleibol en dos variantes, incluso según la variante también corresponde a un sexo diferente. El masculino tuvo el sub-17, esta selección que viene también con un crecimiento emergente, con figuras que vamos descubriendo. Otra oportunidad de demostrar su valía, si bien se predijo antes del evento una dinámica inestable, y así lo confirmamos a partir de los resultados. Exactamente, me gusta que hayas tocado el tema de dinámica inestable porque por ahí va el comentario y sobre todo basado en datos, Boris. Jugó 3 partidos del equipo cubano, quedó eliminado en la fase de grupos, una fase de grupos reestructurada por la ausencia de Puerto Rico, de Estados Unidos, entre otros, que no asistieron al evento, y pasó de 24 a 20, por lo tanto tuvo que reducir de 6 a 5 grupos de 4 conjuntos. Cuba, que iba a chocar con España, República Checa, y cambió a la India, Rumanía e Italia, que era el actual campeón de este certamen sub-17 que se inició en 2024. El dato es muy sencillo, o los datos son muy sencillos. Cuba jugó 3 partidos, perdió los 3 por barrida, y de los 9 sets jugados, escuche bien, 4 de ellos, casi el 50%, Cuba no llegó a 18 puntos, mostrando lo que usted mencionaba de la inestabilidad, con el otro dato que lo contrarresta, que es de los 9 sets, un tercio de ellos, 3, 26-24. ¿Qué queremos decir con esto? Que si en 4 usted no llegó a 18 y en otros 3 disputó 26-24, señores, picos de rendimiento de inestabilidad dentro de un propio partido. Es capaz de competir un set y al siguiente pues no hacerlo de esta manera. Que a veces se entiende mucho peor, incluso por parte de los aficionados, que por ejemplo si usted lograse llegar al tie break, ya buscando el último set, el quinto y definitorio, pero con un margen quizás de reacción en el que usted tenga más ventaja sobre el rival en determinado compás del encuentro. Y decíamos que a partir de la modalidad y la categoría cambiábamos también de sexo dentro de este análisis de hoy, porque nos corresponde también echar una mirada a lo que sucedió en el Campeonato Norseca Femenil, la sede en Santo Domingo, prácticamente una nómina otra vez conducida por Luis Omar Moura, que ha tratado de regresar a una dinámica competitiva a los elencos cubanos del sexo femenino. Vemos que en Santo Domingo ya por lo menos la adaptación a la sede en cuanto a temperaturas y demás, si bien la mayoría de los salones son techados y cerrados, se parece mucho a lo que hubiese ocurrido si jugaran aquí en Cuba, y lo conocían por los propios centroamericanos la mayoría de las jugadoras que repitieron en esta oportunidad, porque el elenco femenino cubano, en definitiva, Arián, no tiene demasiado a dónde virarse para escoger, aunque han aumentado los boletos en clubes. Eso sí es real. Y lo que tú mencionabas de la adaptación es tan importante, que juegan en este Norseca, donde tuvieron una fase de grupos idéntica a los Juegos Centroamericanos del Caribe. Y Dominicana volvió a aparecer en el camino. Exacto, con Puerto Rico, Dominicana y Costa Rica. El mismo grupo de los centroamericanos lo tuvo ahora en este torneo Norseca, donde se cumple el objetivo. Se clasifica al Campeonato del Mundo, que se daban 4 plazas, y se clasifica para el preolímpico, que será este fin de semana, 28 y 29. Este torneo de 4 equipos nada más, otorgando un boleto. Sí, muy rápido, otorgando un boleto a Los Ángeles, que Cuba no es favorito, que el favorito es Dominicana, pero lo importante es que se va a ese torneo, que se va a estar en el Campeonato del Mundo, y que, como tú bien decías, bajo la égida de Luis Omar Moura, el brasileño, yo creo que al menos, yo no diría un gran salto, pero se están dando pasos de una mínima evolución, al menos en el voleibol femenino, al menos ser más competitivo en el área, que yo creo que es importante. Y también empieza esta idea a rondar, lo hemos podido confirmar con otros especialistas, entre ellos, como siempre lo mencionamos, el profesor Carlos Alberto González, que está muy de cerca también a la acción de las muchachas y los muchachos, incluso cuando entrenan acá en nuestro país, que se está viendo hasta cierto punto un resurgir en el carácter. Cuba vuelve a ser, y usted y yo la semana anterior también tuvimos que hablar de voleibol femenino, un equipo que no tiene quizás esta versión actual, tanta potencia como podía pasar a finales del siglo anterior,
pero sí llega a tener elementos técnicos un poquito más corregidos en la defensa, que era, por ejemplo, lo que le podía faltar a aquella generación que dejó de ser ya espectacular cuando entramos en los 2000. Estoy de acuerdo. Mejor en defensa, mejor en carácter y sobre todo en que tiene ahora un entrenador que hace orientaciones de forma directa. Lo vimos en los Juegos Centroamericanos, cómo trabajaba directamente con la figura. Le decía, ejemplo, Boris, venga, y le explicaba directamente al jugador. Así que Boris, yo creo que sí, yo creo que al menos ligero, pasos con una generación. Sí, todavía muy temprano para poner el grito en el cielo. Muy joven, pero que mire, hace unos años se perdía con Puerto Rico, se perdía con México y hoy se le está ganando a esos equipos. Yo creo que eso demuestra un poquito también por dónde se van caminando con este entrenador brasileño. Así es, así cerramos con la vibra que nos deja el debate. Tuvimos las bolas y los strikes primero, después la malla alta con variación de categorías y de sexos, porque es el objetivo. Si los eventos coinciden, poder englobarlos lo más posible. A usted, recuerde seguirnos por las multiplataformas de Cubavisión Internacional. Muchas gracias por la sintonía y claro que sí, regrese mañana, que también hay Zona Deportiva.